Hola chicos. Hola, profe, buenas noches. Hola, Leslie, ¿cómo Buenas están? noches. Bueno, vamos a dar acá unos 2 o 3 minuticos mientras se conectan los compañeros para que entonces iniciemos el encuentro de hoy. Listo, profe. Buenas noches para todos. Hola Juan, buenas noches. Estamos Hola, dando buenas noches. unos 2 minuticos para que se terminen de conectar todos.
Bueno, chicos, entonces ahora sí, una buena noche para todos. Bienvenidos para los que se acaban de conectar. Vamos entonces a trabajar el día de hoy. Vamos a continuar avanzando en el contenido de nuestro taller relacionado con el tema de el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? A modo pues como a modo de introducción, estamos viendo como algunos aspectos generales que son importantes a tener en cuenta. Bueno, entonces, recuerden que siempre me gusta pues como hacerles como el recuento de lo que hemos venido trabajando y lo que trabajaremos pues como en los encuentros siguientes. Este es un espacio un taller corto y pues a modo de introducción ya vimos lo que son los requisitos normativos básicos que se asocian con el sistema de gestión, que básicamente es la resolución 0312 y el decreto 1072. También vimos entonces algunas consideraciones que son importantes a tener en cuenta relacionadas con esas personas que pueden hacer el diseño e implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de una empresa. Vimos, digamos, como los requisitos generales y vimos también, digamos, como esos aspectos que son importantes a tener en cuenta en cuanto a qué deben cumplir esas personas de forma específica para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ley y que casi todos esos requisitos se encuentran definidos en la resolución 0312, es donde están como definidos y que dependen del tipo de estándares que le apliquen a cada una de las organizaciones. Eso es como lo que hemos trabajado de forma general hasta el momento. Hoy les voy a mostrar entonces un poco desde el ciclo de mejora continua del PHBA, cómo entonces se estructura el sistema de gestión. Y acá nos vamos a ir a trabajar un poquito lo que establece el decreto 1072, como para que ustedes se familiaricen un poco con cada uno de esos requisitos y qué pide cada uno de esos requisitos, pues sin entrar en el detalle de cada requisito, pero sí que ustedes miren en el ciclo, en ese ciclo de mejora continua, cómo cada una de las actividades se enmarca dentro de una de las etapas y eso cómo le contribuye a que el sistema de gestión, digamos, se sostenga en el tiempo. Y la próxima semana, que son nuestros últimos 2 encuentros, trabajaremos para que ustedes conozcan y miren cómo se aplica el tema de los estándares mínimos, que ya es específicamente los requisitos que establece la resolución 0312, que dependiendo del tamaño de la empresa, entonces, ¿cuáles son los requisitos que le aplican a cada uno? Vamos a ver de forma general cómo se aplica la lista para evaluar cumplimiento y entonces ya vamos a ver qué requisitos aplican desde las pequeñitas que les aplican solamente 7 estándares hasta las empresas grandes que les aplican los 60 estándares completos. Entonces, como lo que trabajaremos la próxima semana. Hasta ahí vamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera ampliar antes de que empecemos a trabajar el tema de hoy, o si podemos ir iniciando a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces pensaría que no hay preguntas por el momento. Vamos entonces a trabajarle el tema de el ciclo de mejora continua o el ciclo PHBA. Entonces, digamos que no sé si para ustedes el tema les sea familiar, si ya lo han trabajado en alguna de las asignaturas que han trabajado, y si no, pues digamos que vamos a hacer como una contextualización para que ustedes, digamos, enmarquen cuando hablamos de ese ciclo PHBA, entonces aquí estamos haciendo relación. Entonces el ciclo PHBA es la abreviatura, ¿cierto?, de esas 4 etapas. La etapa de planear, hacer, verificar y actuar. Y ese ciclo se conoce como el ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming, porque, digamos, el autor o el que propuso esta metodología es de apellido Deming. Entonces, por eso se conoce como ese ciclo de mejora continua. Y básicamente, digamos que establece unas etapas
Y se supone, ¿cierto? Bajo la filosofía de este ciclo de mejora continua, se asume que un proceso que se ejecute bajo esta metodología, digamos que garantiza que ese proceso sea sostenible en el tiempo y que puede, a raíz de todas las mejoras que se le hagan, permanentemente estar en cambio y adaptarse a esos cambios a los cuales pueda haberse enfrentado y salir, digamos, como bien librado ante cualquier, digamos, modificación que ocurra en ese proceso que uno esté analizando. Recuerden que siempre cuando hablamos de un proceso estamos hablando de un, digamos, como un ciclo de transformación en el cual algo que entra sufre algún tipo de transformación y sale un resultado. Entonces, digamos que desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, si hablamos de la seguridad y la salud en el trabajo como un proceso, entonces esa seguridad y salud en el trabajo vista como un proceso, lo que estamos buscando es garantizar que esos trabajadores que se están exponiendo a unos peligros y unos riesgos en un contexto laboral, los cuales se pueden enfermar o accidentar, pues que ese evento de enfermedad o lesión, ¿cierto?, no se presente o no se materialice y digamos es a lo que nos enfocamos dentro de ese quehacer en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bajo ese esquema, miren que eso puede sufrir múltiples alteraciones, es decir, algo que yo tengo concebido hoy, si me quedo estático, si solamente me quedo con la foto hoy de la organización, muy probablemente la realidad de esa organización en 6 meses, ¿cierto?, va a ser diferente y va a generar, digamos, unos retos que si yo no estoy preparado para enfrentarlos, pues digamos que van a generar caos y es donde, digamos, van a salirse de control las cosas y es donde se materializan, ¿cierto? Como los eventos. Entonces, ese es como a modo muy general el por qué existen, digamos, como los ciclos de mejora continua y bajo ese enfoque de mejora continua es que yo les cuento, les argumento que un sistema de gestión nunca se termina. Es decir, si yo tengo un sistema de gestión estructurado bajo un modelo de mejora continua, como es el ciclo PHBA, pues ese ciclo nunca va a terminar. Siempre va a tener una etapa en la cual tengo que volver a planificar, tengo que volver a hacer, tengo que revisar, tengo que corregir y vuelve y empieza el proceso. Entonces, por eso es que no tiene lógica o no tiene presentación que yo diga, sí, este es el sistema de gestión de esta empresa de hace un año, ¿cierto? Ese sistema de gestión muy probablemente, por muy pequeña que sea la empresa, ya cambió y ya tiene necesidades de mejora que se van a ver reflejadas si yo aplico correctamente las etapas del sistema. Entonces, es súper importante que uno pueda garantizar que bajo ese enfoque, o sea, no se les pierda ese enfoque, ¿cierto? O sea, siempre que piensen en un sistema de gestión, piensen que ese sistema de gestión jamás es estático, es decir, jamás va a terminar. Y eso es muy importante cuando uno se lo vende a la empresa, ¿cierto? Digamos, sobre todo cuando las empresas apenas están empezando en materia de seguridad y salud en el trabajo, ellos son muy afanados en preguntar, venga, entonces cuando cumpla el 100%, ustedes ya no tengo que hacer nada. No, digamos, por eso es que anualmente yo tengo que hacer valoraciones de ese nivel de cumplimiento y tengo que garantizar que anualmente todo se sostiene, todo se mantiene. Y para que eso se sostenga y eso se mantenga, tengo que estar permanentemente haciendo actividades. Entonces, digamos que para yo garantizar ese cumplimiento del 100%, no significa que llegué al 100 y dejo de hacer. No, si llego al 100, con más razón tengo que seguir haciendo y seguir implementando. Entonces, es súper importante, por eso no me gusta como saltarme esta etapa de que ustedes tengan muy claro de dónde surge la estructura del sistema de gestión, que está estructurado en un enfoque de mejora continua y que bajo esa estructura el sistema de gestión jamás se termina, ¿cierto? Siempre va a estar en permanente cambio o en permanentes, digamos, como actualizaciones o actividades que yo llamo actividades de mantenimiento y sostenimiento, que lo que hacen es garantizar que lo que uno propone en esa etapa de planificación dure durante toda la vida de la organización. Entonces, hay que garantizar que eso se mantenga y eso se sostenga. Desde la estructura entonces de las definiciones, como para que las tengan ahí por si las necesitan, porque en la norma no está, pues ni en el decreto 1072 ni en la resolución 032 están las definiciones de cada una de las 4 etapas desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Es decir, cuando a mí me hablan de esas etapas de planear, hacer, verificar y actuar,
en materia del sistema de gestión a qué me están haciendo relación. Entonces, me gustó esa definición que tienen en esta página y son adaptadas de una de las normas internacionales que en su momento estaba vigente, que es OSHA 18000, que ya hoy es ISO 45001. Entonces, digamos que esas definiciones están como adaptadas a esas normas y digamos que las tenemos aquí para que ustedes se hagan, pues digamos, como una idea de a qué hace relación cada una de esas etapas. Cuando hablamos de la primera etapa, que es la etapa de la planificación, es siempre que a uno le hablen de planearse, entonces definir un plan, es trazar un plan que le permita, ¿cierto?, a uno enmarcar, digamos, como todo lo que tiene que uno que abarcar desde la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Listo? Y parte mucho de saber, digamos, qué se cumple y qué no se cumple, o lo que se está haciendo, si hay alguna mejor manera de hacer eso que se está haciendo. Entonces, digamos que en esa primera etapa, entonces uno establece el plan de lo que se debe hacer. Ya en el hacer, pues obviamente se ejecuta eso que uno planifica. Y pueden ocurrir dos cosas, ¿cierto? Puede ocurrir que eso que yo planeé y ejecuté salió bien, pero también puede ocurrir que eso que yo planeé, ejecuté, por ese lado no era. Entonces, ocurre una desviación de lo que llamamos desviaciones del proceso. Para que ustedes hagan un ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes en la planificación hacen, digamos, la identificación de un peligro o un riesgo. En el hacer, ustedes implementan las medidas de control que requieren para minimizar el nivel de riesgo de ese peligro o ese riesgo. Pero resulta que ocurre un accidente de trabajo asociado con ese peligro o ese riesgo en particular. Resulta que eso es una desviación del proceso. Te está mostrando que, ojo, que a pesar de que usted tiene planeado, está ejecutando acciones, eso no está siendo lo suficientemente efectivo para garantizar que el riesgo no se materialice. Entonces ahí, en esa verificación, ese indicador de accidentalidad te va a reflejar que ahí hay una falla en el proceso y que por ende hay que hacer algún tipo de correctivo. Entonces ahí es donde viene la etapa del actuar. Entonces, se implementan las medidas correctivas que van a ir ¿a dónde? A la etapa nuevamente de planificación, porque esa medida correctiva que tú implementes, que tú definas, pues tendrá que pasar por un proceso de planifique esa medida y ejecute esa medida y valide si la medida le está funcionando o no. Entonces miren que de forma como muy genérica, ahí se integran como esas cuatro etapas del ciclo asociado, digamos, específicamente al tema de seguridad y salud en el trabajo. Se los voy a mostrar también acá en un videíto para que también para que también lo tengan y miren, digamos, también de forma un poco visual ese tema del ciclo de mejora continua, cómo se entiende en materia de seguridad y salud en el trabajo. Les voy a colocar por acá el videito para que lo puedan, para que lo tengamos presente. Entonces vamos a compartir acá. El ciclo PHBA es un procedimiento lógico y por etapas para la mejora continua. Sus iniciales representan planificar, hacer, verificar y actuar. La definición de cada una de estas etapas que más me gusta es de la norma OSAS 18001, que dice que planificar es establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados planteados en la política. Hacer es implementar los procesos. Verificar es realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos e informar sobre los resultados. Actuar es tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión. Si quiere conocer más sobre el ciclo PHBA, suscríbase a este canal.
¿Listo? Entonces miren que básicamente, pues digamos que resume esas 4 etapas, digamos lo que compete a el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que básicamente es no perder de vista que ese sistema de gestión entonces debemos siempre manejarlo bajo esos, pues bajo ese enfoque de esas 4 etapas. Ahora, ¿cierto? Esta diapositiva ya la habíamos trabajado, entonces la diapositiva resumen de lo que compete al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del decreto 1072 del 2015. Y entonces recuerden que cuando trabajamos esta diapo, les explicaba que excepto lo que está en cursiva y que lo tengo acá en colorcito amarillo, que son como aspectos generales, del numeral 5 al numeral 35, están cada uno de los requisitos específicos que tienen que ver con el tema del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ahí están plasmados uno a uno los 30 requisitos de forma genérica que hacen parte de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Listo, entonces esos son, digamos, como esos los requisitos, y si uno entra a mirar cada uno, que enseguida les voy a mostrar un pastelito que yo tengo muy chévere. Si uno entra a mirar cada uno de esos requisitos, recuerden que están en la norma, ¿cierto? Yo acá les di como el tip, ¿cierto? Recuerden que acá, en la, ¿cierto? Ustedes van y buscan en la norma, ¿cierto? En el artículo 2.2.4.6 y la X, ¿cierto? Por si no se acuerdan, recuerden, la X es el número del artículo. Entonces, si usted busca el artículo 2.2.4.6.5, le va a salir entonces lo que tiene que ver con la política de seguridad y salud en el trabajo. Si busca el 2.2.4.6.20, le va a mostrar cuáles son los indicadores que evalúan la estructura del sistema de gestión. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, este es como el pastelito asociado con cada uno de estos requisitos. Ahora usted me dice, sí, profe, ahí están los 30 requisitos. Entonces ahí le dice a uno, sí, vea, resulta que es que en la política de seguridad y salud en el trabajo dice que efectivamente usted tiene que tener una política publicada, compartida con el COPASO, que tiene que estar firmada, con revisión anual, divulgada a todos los trabajadores. Ese es el requisito. Es el que debe cumplir esa política en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cada uno de esos requisitos se contextualizan en una etapa del sistema de gestión. Y hay unos requisitos que le apuntan a la etapa de planificación, otros que le apuntan a la etapa de hacer, otros que le apuntan a la etapa de verificación y otros que le apuntan a la etapa correctiva o a la etapa del actuar. Entonces, ese pastelito que yo tengo es ese pastelito que tenemos aquí. Entonces, esos mismos 30 requisitos que tenemos por allá plasmados, ¿cierto? Artículo por artículo. Entonces acá se los muestro de forma gráfica cada uno de esos requisitos, a qué parte o a qué etapa del sistema de gestión pertenecen. Entonces, la primera etapa, recuerden que la etapa de planificación, entonces en la etapa de planificación hay una cantidad de requisitos mayor que en las otras etapas y va disminuyendo en la medida que vamos avanzando en cada una de las etapas del sistema. ¿Qué actividades del sistema de gestión pertenecen a la etapa de planificación? Entonces van a pertenecer a la etapa de planificación la política de seguridad y salud en el trabajo, el diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, la descripción sociodemográfica de la población trabajadora también hace parte de la etapa de planificación, todo el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, la matriz de requisitos legales, la evaluación inicial del sistema de gestión, que es lo que llamamos la aplicación de los estándares mínimos, la definición del plan de trabajo anual, los objetivos del sistema de gestión, los indicadores desde la perspectiva de definir cuáles son los indicadores en seguridad y salud en el trabajo que se van a aplicar, el plan de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo, la matriz de asignación de responsabilidades frente al sistema de gestión, la matriz de asignación de recursos para seguridad y salud en el trabajo, todo el tema de documentación y todo el tema de comunicación.
Entonces, cuando a mí me hablan de que esos elementos hacen parte de la etapa de planificación, significa que yo esos elementos los tengo que diseñar, ¿cierto? Los tengo que tener elaborados de primera, como la primera etapa del sistema de gestión. Entonces es como a lo primero que uno le apunta desde la perspectiva de la primera fase del sistema de gestión. Acá les voy a hacer un paréntesis y es que este modelo que ustedes están viendo aquí es para que una empresa dé cumplimiento al sistema de gestión completo, independientemente de cuáles son los estándares mínimos que le aplican. Recuerden que los estándares mínimos es una flexibilización de que todos estos requisitos no le voy a pedir a la empresa que los cumpla de primera mano, sino que lo que yo voy a hacer es que le voy a decir, haga, cúmplame dependiendo de su tamaño y número de trabajadores y nivel de riesgo. Aquí está el modelo completo, es decir, acá está el sistema de gestión completo a la luz de todos los requisitos que se establecen en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y que una organización debería cumplir independientemente del tamaño, el nivel de riesgo y el número de trabajadores. Ese es el deber ser. Recuerden que lo que hace la 032 es flexibilizar, ¿cierto? O bajar el nivel de exigencia para que las empresas empiecen por lo menos por algo. Entonces, por eso es que este modelo mezcla, porque usted me va a decir, profe, pero ¿cómo usted que me está diciendo que yo para mi empresa, que soy nivel de riesgo 3, que cómo así que en la etapa de planificación yo tengo que tener los objetivos y los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, si por allá en los estándares mínimos me dicen que son 7 estándares y ahí no aparece por ningún lado ni los objetivos ni los indicadores? No le aparecen porque esos requisitos solamente le aplican a un estándar mínimo, pero en el deber ser, el sistema de gestión completo debe tener todas estas etapas. Este es, digamos, como el esquema completo, el esquema macro a raíz de sistemas de gestión. No sé si es claro eso, como para que no se me confundan en cuanto al alcance del uno y el otro. Profe, es decir que todo este esquema es opcional si uno lo quiere llevar en cualquier empresa, pero legalmente uno se puede guiar es con los requisitos mínimos. No, digamos que legalmente la empresa está obligada a cumplir el sistema de gestión. Es decir, bajo ninguna norma los sistemas de gestión quedaron derogados. Es decir, el cumplimiento del decreto 1072 como sistema de gestión bajo ninguna perspectiva quedó derogado. Es decir, todas las empresas deben cumplir sistema de gestión. Lo que pasa es que lo que hace la 0312 es que le dice, bueno, para que pueda empezar por algo, entonces cumpla primero los estándares mínimos, que los estándares mínimos le apuntan a parte del sistema de gestión, pero bajo ninguna norma, ¿cierto?, se derogó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo completo. Entonces, digamos, el sistema de gestión sigue siendo vigente, es un requisito que las organizaciones deben de cumplir y que digamos que lo que hicieron los estándares mínimos fue flexibilizar un poco, pero igual usted, el ministerio, le puede exigir el cumplimiento del sistema de gestión completo, porque es un requisito de ley. Gracias, profe. Con todo el gusto. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro eso, porque esa pregunta la hacen mucho, ¿cierto? Esa pregunta la hacen mucho, sobre todo aquellas empresas, las que son del tercer grupo, es decir, las empresas niveles de riesgo 4 o 5, o las empresas de más de 50 trabajadores, niveles de riesgo 1, 2 y 3, esas empresas que son el tercer grupo, que es el grupo más grande, que les aplican todos los estándares, ¿cierto? Los 60 estándares, esos 60 estándares reflejan este sistema de gestión y un poquitico más, porque en los estándares hay metidas unas cositas que acá en el sistema de gestión no están tácitamente explícitas. ¿Listo? Pero sobre todo las empresas más pequeñitas, a esas que les aplican 7 y 21 estándares, creen que solamente con cumplir esos estándares mínimos están cumpliendo el sistema de gestión completo. Y eso es un error, ¿cierto? Eso es un engaño. Están dando cumplimiento, pero llaman estándares mínimos. Están dando cumplimiento al mínimo
legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no están dando cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso es que el nombre es diferente. El uno se llama estándares mínimos y el otro es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo completo. Entonces, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo completo es este que yo les estoy mostrando aquí. Y los estándares mínimos son los que vamos a trabajar la próxima semana. ¿Listo? Entonces, se complementan, eso es muy importante que lo tengan claro, es decir, se complementan. Una empresa que cumpla los 60 estándares mínimos cumple el 100% de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Pero una empresa que cumpla, por ejemplo, el grupo 1 de estándares mínimos, que son solamente 7 estándares, no cumple el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no le da respuesta a este esquema, a este sistema de gestión. Es importante que ustedes lo tengan, digamos, muy claro, que lo tengan muy presente, porque son, digamos, dos alcances complementarios, pero diferentes. ¿Cierto? Entonces, le apuntan a cosas totalmente, desde la perspectiva de norma, le apuntan a dos elementos diferenciados en la norma. Entonces, les decía, en esa etapa de planificación, eso es lo primero a lo que yo me debería enfocar desde la perspectiva del sistema de gestión. Es decir, tener esos elementos de planificación listos, definidos, porque eso es lo que le va a dar como soporte o le va a dar respaldo a las actividades siguientes del ciclo en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque miren, digamos, en la etapa de planificación, usted hace la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Ahora, en la etapa del hacer, miren que la primera actividad en la etapa del hacer es hacer la gestión de los peligros y los riesgos. Entonces, si usted no tiene identificados esos peligros y valorados esos riesgos en la etapa de planificación, pues usted puede que esté haciendo cositas en la gestión de los peligros y los riesgos, pero no están, digamos, compaginados o no están siendo congruentes las acciones que usted está realizando desde la perspectiva de la gestión de peligros y riesgos. ¿Por qué? Porque deberían alinearse con esos peligros de mayor nivel de riesgo para tratar de minimizar ese nivel de riesgo, así como las medidas de prevención y control. Entonces, esas medidas de prevención y control, como por ejemplo los programas de prevención de consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Esos programas entonces van a estar enmarcados, obviamente, si yo tengo por allá identificado ese cumplimiento de ese requisito legal, por ejemplo. Entonces, miren que van ligadas las acciones que yo tengo en el hacer a lo que voy definido en el planificar. Entonces, ¿qué actividades hacen parte del hacer? Entonces, hacen parte de las actividades del hacer, la gestión de los peligros y los riesgos, las medidas de prevención y control, la matriz de elementos de protección personal y el registro de entrega de esos elementos de protección personal, la vigilancia médica de los trabajadores, todo el tema de inspecciones de seguridad, que se asocia básicamente con el tema de corrección de condiciones inseguras, todo el tema de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el tema de gestión del cambio, es decir, yo en la organización cómo garantizo que todo cambio que ocurra, digamos, es analizado también desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo así? Sí, resulta que van a montar un área de trabajo nueva o van a hacer un proceso nuevo, van a hacer un cambio en un método de trabajo. Eso es un cambio a nivel de la organización. En ese cambio tienen en cuenta seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que garantizamos desde la seguridad, desde la gestión del cambio, garantizar que toda modificación que se haga dentro de la organización sea analizada también desde seguridad y salud en el trabajo. El tema de las adquisiciones, recuerden que las adquisiciones se analizan tanto desde la parte de servicios como desde la parte de bienes e insumos. Entonces tengo que garantizar que ambas también son consideradas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y todo lo que tiene que ver con el tema de gestión de personal tercerizado, ¿cierto? Porque hoy en día es una realidad que el tema de tercerización es, digamos, ampliamente utilizado en las organizaciones, y tengo que garantizar que ese personal tercerizado que realice labores dentro de mi empresa, pues efectivamente cumpla con los estándares en temas de seguridad y salud en el trabajo para evitar que se lleguen a accidentar o a enfermar producto de la labor que hagan en mi organización, porque termino siendo solidario
en ese tema. En el verificar, entonces, la siguiente etapa, tengo que hacer auditoría de cumplimiento del sistema de gestión, y esa auditoría no me la hago yo con yo, o sea, no tiene sentido que si yo soy el que planifico, ejecute, también verifique. No, normalmente esas auditorías, entonces se hacen con terceros, no tienen que ser pues así con la superempresa certificada. Usted le puede decir, entre ustedes, compañeros, pueden hacer auditoría del sistema de gestión, por ejemplo, o la puede contratar con un asesor, ¿cierto? No, pero que no sea pues uno mismo el que la haga. Hay que hacer revisión anual con la alta dirección, es decir, hay que llevarle a la alta dirección y dejar evidencia de esa revisión anual con la dirección de la organización para evaluar el avance en materia de seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva de este sistema de gestión. Y hay que hacer todo el tema de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, porque recuerden que eso es lo que me, digamos, refleja que tengo o no tengo desviaciones. Entonces, tanto las auditorías, que se enfocan mucho en el tema de procedimientos, documentaciones, registros, la revisión por la alta dirección para determinar necesidades de implementación que hagan falta de pronto desde, por ejemplo, de temas de recursos o temas de disponibilidad de personal. Entonces, eso se lleva a revisiones por la alta dirección y que sean ellos, porque recuerden que finalmente la alta gerencia es quien está asumiendo la responsabilidad de que eso se cumpla o no se cumpla. Entonces, cuando usted lleva el cumplimiento o el incumplimiento de un requisito del sistema de gestión a la alta dirección, esa es la forma en que usted evidencia que efectivamente usted está notificando si cumplimos o no cumplimos y qué acción toma la gerencia con relación a esos cumplimientos o incumplimientos. Pues cuando todo marcha muy bien, pues maravilloso, no hay nada que decir, pero cuando el tema es que es porque no se puede sacar la gente a capacitación, porque no hay plata para hacer, porque no me dejan realizar ese tipo de actividades, todo eso tiene que quedar plasmado directamente con la gerencia y no simplemente dejar el correo electrónico, no, o sea, hay que dejar esas actas con la gerencia para que eso quede plasmado y que ellos, digamos, se empoderen también, como les digo, tanto del cumplimiento, pero sobre todo del incumplimiento de algunos de los requisitos en el sistema de gestión. Y pues eso nos va a llevar, ¿cierto?, a lo que son, digamos, como la implementación de las acciones preventivas, correctivas y las acciones de mejora. ¿Por qué? Porque todo lo que yo detecte en la etapa de verificación que no se cumpla, ¿cierto?, que no se tenga, pues que no me esté dando el resultado, pues voy a tener que implementar acciones para garantizar que eso se sostenga, que eso, perdón, se corrija en el tiempo y que cuando yo lo vuelva a verificar, pues eso ya se esté cumpliendo, ¿sí? Entonces, es, digamos, como la forma en la que uno puede mostrar el sistema en cada una como de las etapas de ese ciclo PHBA. ¿Listo? Entonces, es como una forma muy visual o una forma muy gráfica de mostrarles esas actividades que allá en la norma aparecen una a una de forma independiente, que ustedes las puedan ver como parte de una etapa específica del sistema de gestión. Vamos ahí, si me van cogiendo la idea en el tema o voy muy rápido, ¿cómo vamos? Profe, buenas noches. Bien, profe. Hola, Wilson, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo acabé de entrar, pero la voy cogiendo bien. Perfecto. Wilson es nuevo en este grupo. No lo había visto por esos lados. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, profe. Ahí voy entendiendo, profe. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces este es, Mónica, cuéntame. Profe, o sea que en dado caso que el ministerio llegue a revisar alguna empresa y uno apenas lleve los requisitos mínimos y no tenga todo el sistema de gestión completo, puede
puede multar la empresa? Sí, te puede multar a la luz del incumplimiento del decreto 1072. Por lo que les digo, y más a estas alturas, que ya estamos en, digamos que ya pasamos, digamos como esa transición de que las empresas hacían ese proceso de evaluación inicial, definían el primer plan de trabajo, evaluaban nuevamente cumplimientos, harían los planes de mejoramiento. Se supone que ya vamos para el segundo año, ¿cierto?, de implementación de los sistemas de gestión como tal. Y todavía hay un montón de empresas que ni siquiera han empezado con los estándares mínimos. Entonces, sí, o sea, es perfectamente posible que ante una visita del ministerio no te exijan estándares mínimos, sino que te exijan el sistema de gestión completo. Eso es totalmente posible. Bueno, chicos, entonces aquí el reto, ¿cierto? Digamos que acá ya tenemos el pastelito, vamos, acá tenemos el resumen, ¿cierto? A mí me gustan mucho estos resúmenes porque son muy visuales, es decir, le simplifican a uno, porque pasar, ¿cierto?, de este listado, ¿cierto?, que es la norma, a un esquema representado por etapas, ¿cierto?, de esas mismas actividades. Realmente acá tienen plasmadas las mismas actividades que están establecidas en el decreto 1072, las tienen plasmadas, pero ya de forma, digamos, de forma muy visual. Entonces esto le da a uno como un panorama muy general de qué, ¿cierto?, de qué es el alcance completo de un sistema de gestión. Vamos a hacer un ejercicio. Díganme uno de esos requisitos que les llame la atención. Cualquiera de esos, el que quieran. Que primero se aprenda. Que no sea muy común, para que no sea el de siempre. Que no sean los comunes. Algo que les llame la atención para que nos fuerce un poquito como a buscar esa información. Algo que les llame la atención, que les parezca raro, que digan, ve, profe, yo nunca había visto eso. O sí, como para que ustedes, para que busquemos un poquito más. Manual de contratación de personal tercerizado. Entonces, por acá Luis nos está diciendo que vámonos con ese requisito del manual de contratación del personal tercerizado. ¿Sí? Entonces resulta que yo les voy a pasar un pastelito que yo tengo, muy chévere, que a mí me gusta mucho. Voy a compartírselos por acá. Espérenme, yo les doy acá a compartir otra pantalla para que ustedes lo vean. Entonces, miren, resulta que ese requisito, dejar de presentar. Entonces voy acá a darle a este otro. Entonces resulta que yo por acá tengo un pastelito personal. Esto es un documento de trabajo de estudio que llamo yo. Lo que yo hice, ¿cierto?, fue que yo, cuando estábamos estudiando el tema de cómo implementar, ¿cierto?, esos sistemas de gestión, entonces lo que hicimos fue, ¿cierto?, recuerdan cada una de las etapas, el planear, ¿cierto?, el hacer, el verificar, ¿cierto?, y el actuar. Entonces, ahí están las 4 etapas del sistema y en cada una de esas 4 etapas están esas actividades que yo les mostré allá, ¿cierto? Y pues asociada a cada una de esas actividades que yo les mostré que estaban allá, pues yo ya tengo acá pegado el pastelito de específicamente de la norma del decreto 1072, que era el anterior decreto 1443, de esa norma, entonces, a cuál de los requisitos específicos, a cuál artículo específicamente o a cuáles, porque leyendo la norma
a veces pasa uno de un requisito y devuelve por allá más adelante a otro. Entonces lo que hicimos, pues lo que hice en su momento, fue hacer como este resumen, que es un documento de trabajo, en el que yo fácilmente puedo, dependiendo del requisito que esté buscando, ¿cierto?, ir a buscar específicamente en la norma qué es eso que yo tengo que cumplir o que tengo que implementar asociado con ese requisito. Entonces miren que yo por acá tengo el tema del manual de contratación del personal tercerizado, que es el que acabo de escoger Lisbeth, ¿cierto? Lisbeth acabó de escoger ese tema del manual de contratación del personal tercerizado. Resulta que cuando yo voy y busco en la norma del sistema de gestión, ahí en el decreto 1072, entonces recuerden que yo les decía, ahí me dice qué específicamente tengo que cumplir relacionado con ese manual de contratación del personal tercerizado. Entonces, yo ya me voy y leo específicamente el requisito. Entonces, digamos que yo ya voy y digo, resulta que en el artículo 2.2.4.6.28, que es el artículo que tiene que ver con el tema de contratación, entonces en ese tema de contratación, el requisito me dice, el empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa por parte de proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores y subcontratistas durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para ese propósito, el empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, debo incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. Entonces, miren que lo primero que me está diciendo es que, ojo, que usted debe verificar cuando contrata un proveedor o un contratista, debe considerar en la evaluación de ese contratista no solamente el tema del precio. Entonces, usted le dice al de compras, ojo que es que no solamente tiene que comparar cuál es el más barato, usted tiene que comparar en qué, por ejemplo, en qué porcentaje de cumplimiento tiene los estándares mínimos ese contratista. Y eso debería ser un criterio, por ejemplo, de desempate o un criterio de decisión para yo decir, entra este o entra este contratista. Entonces, es uno de los criterios que yo como organización debo incluir. ¿Qué más tengo que garantizar? Tengo que implementar canales de comunicación para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo que me incluya a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. ¿Eso qué significa? Que yo como contratante tengo que garantizar que cualquier contratista que ingresa a mi organización conoce y tiene acceso a toda la información relacionada con el tema de seguridad y salud en el trabajo que se maneje en mi organización. De ahí, por ejemplo, a que muchas de las organizaciones, ¿cierto?, hacen, por ejemplo, inducción obligatoria para todo el personal contratista que va a entrar a la empresa. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo le comunico y le informo, vea, la seguridad y salud en el trabajo en esta empresa se maneja así, así, así. Y usted como contratista se debe adaptar a esas labores de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, así sea contratista. Entonces, de esa forma uno garantiza esa gestión. ¿Qué más? Debo de garantizar que antes del inicio del trabajo y periódicamente, ese periódicamente sería cada mes, se haga, pues se garantice el cumplimiento de la obligación a la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas de conformidad con la normatividad vigente. Por eso es que usted como contratante pide la seguridad social, el soporte de pago de seguridad social de todos los contratistas que vayan a ingresar a su empresa. Eso es uno de los requisitos de ingreso. De esa forma, entonces usted valida que esos trabajadores que están entrando a hacer una labor a su empresa, efectivamente se encuentran afiliados a todo. No es solamente a la ARL, salud, pensión, riesgos laborales. ¿Listo? Entonces tengo que garantizar que cumpla completo. Tengo que informar a los proveedores y contratistas, al igual que a los trabajadores de esos proveedores y contratistas, ojo, antes de iniciar el contrato, cuáles van a ser los peligros y los riesgos que van a estar presentes en la zona de trabajo en la cual van a estar esos trabajadores, incluyendo actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, cómo se controlan, qué medidas de prevención deben haber
y cómo es el tema de atención de emergencias en la empresa. ¿Listo? Eso debo garantizar que mínimo se haga cada año y que todo el personal, así roten, todo el personal de ese contratista conoce esa información. Pues miren que miren que quién está poniendo el riesgo lo estoy poniendo yo, que soy el contratante. Entonces, tengo que garantizar que ese contratista que va a hacer una labor para mi empresa, va a ejecutar esa tarea para mi organización, ese contratista conoce cuáles son esos peligros y no es que él los tenga que conocer, yo le tengo que informar cuáles son, cómo los debe controlar y efectivamente, ¿cierto? En caso de que ocurra algo, ¿qué se debe de hacer? Por ejemplo, en el tema de emergencias. Entonces, miren que debo garantizar y esa información, chicos, debe venir es del contratante hacia el contratista, no al revés, porque ya nos ha pasado. Resulta que usted le exige al contratista que le informe cuáles son los peligros y riesgos de la actividad que va a realizar. Cuando la actividad que va a realizar la está haciendo para usted, en su instalación, en su proceso. Entonces, quien debe conocer esa información, quien debe tener eso identificado, evaluado y valorado, definidas las medidas de control, es el contratante. El contratista se adapta, ¿cierto? Y garantiza que se ejecuten las medidas. Por ejemplo, yo tengo un contratista que me va a hacer un mantenimiento de un techo. No, es una tarea no rutinaria y resulta que el primer llamado a tener identificado ese peligro y ese riesgo en la matriz de peligros y riesgos, soy yo el contratante que estoy contratando ese servicio. Yo como empresa soy el primer llamado a que ese riesgo yo lo tenga identificado y controlado, pues evaluado y definidas las medidas de control. ¿Por qué? Porque el contratista, ¿cierto?, va a entrar efectivamente a hacer el trabajo y lo que yo debo garantizar es que ese contratista cumpla con las medidas de control que yo tenga definidas. Es decir, que si es un trabajo en alturas, por ejemplo, que yo lo que debo de garantizar es que entonces tenga el certificado para trabajo en alturas, tenga los equipos para hacer el trabajo seguro en alturas, debidamente certificados, inspeccionados, el permiso de trabajo, pero entonces resulta que llega el contratista, va a hacer un mantenimiento de techos y llega así, el contratista así muy lindo, muy bonito, con su arnés, su elemento de protección personal, el trabajador certificado, el coordinador de altura va a firmar el permiso y llega y le dice, ¡ay, ingeniera! ¿Y de dónde va a conectar ese muchacho en ese techo? ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad no es del contratista, la responsabilidad es del contratante que está poniendo el riesgo y tiene que garantizar que para que ese contratista pueda hacer esa labor, pues tenga de dónde pegarse. Es decir, la línea de vida la tendría que tener disponible para que él pueda hacer el trabajo. Entonces, miren que es una, digamos, es una responsabilidad que a veces yo le entrego, ¿cierto?, al tercero, y que como que el contratante se lava las manos y lo olvida, ¿no? La norma es muy específica y muy clara en decir, ojo que es el contratante quien debe informar y garantizar que esas medidas de control estén definidas y simplemente yo garantizo que mi contratista las cumpla dentro de mi organización, porque no me puedo dar el lujo de que el contratista cumpla o no cumpla, porque si a ese contratista le llega a pasar algo, yo soy como contratante igualmente responsable de eso que le ocurra a ese trabajador. Entonces, súper importante que eso parta o surja desde el contratante. Bueno, ¿qué más tengo que garantizar? Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales que ocurran durante la vigencia del contrato para que se puedan ejercer las actividades de prevención y control. Entonces, si a ese contratista le llega a ocurrir un incidente, un accidente de trabajo, llega a haber un proceso de calificación de una enfermedad laboral, producto de las actividades desarrolladas por ese contratista, yo como contratante debo tener conocimiento de esos eventos y debo de participar en esa investigación de ese accidente o de ese incidente o de esa enfermedad y garantizar que se implementen las medidas de control porque soy igualmente responsable de ese evento que le ocurra a ese tercero, obviamente, siempre y cuando sea durante la ejecución de labores para mi organización. ¿Listo? ¿Qué más tengo que garantizar? Tengo que garantizar que tengo que verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la empresa,
que se cumpla la normativa de seguridad y salud en el trabajo por parte de esos trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Por eso es que dentro de las responsabilidades o dentro de los documentos que yo puedo pedirle a ese contratista está la matriz de requisitos legales en temas de cumplimiento a ese contratista en particular. Digamos que esa es como, digamos, lo que establece el numeral de contratación por parte de terceros, ¿cierto? Y en el artículo 2.2.4.6.4, en el parágrafo segundo, me recalca, miren que es otro artículo diferente, pero relacionado con el mismo tema. Me dice que dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso por qué? Porque resulta que a usted como contratista, usted puede decir, no, pero es que eso es información privada, ¿yo por qué voy a compartir esa información con un tercero? No, o sea, dentro de los criterios yo puedo, como contratante, definir qué requisitos le voy a pedir y perfectamente dentro de los criterios de selección yo puedo descartar, por ejemplo, un contratista por el tema de incumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese tema se puede incluir perfectamente dentro de los criterios de selección y es totalmente válido que uno lo haga y es ideal, ¿cierto? Es ideal que uno lo pueda hacer y que efectivamente sea transparente y que eso se haga dentro de la organización. Conozco empresas, muchachos, o sea, créanme que ese tema de contratistas tiene una fuerza, o sea, eso es un mundo aparte. ¿Por qué? Porque las empresas, muchas, aparentemente, digamos que en su operatividad propia, son empresas aparentemente pequeñas, ¿listo? Es decir, me refiero a que son empresas de pocos trabajadores, puede que el nivel de riesgo de la organización sea relativamente bajo, pero resulta que este tema de manejar muchos contratistas dificulta mucho la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por lo que les digo, ¿cierto? Recuerden que cualquiera que entre a su empresa, a su organización, a realizar cualquier tipo de labor, contratado por usted como organización, ¿listo? Usted es responsable de lo que le pase a ese trabajador dentro de su organización. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso en qué permite y qué no permite. Y es de las grandes peleas que hay en seguridad y salud en el trabajo, muchachos. Créanme que una de las evidencias de que hay una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones es que el tema de contratistas incluye criterios de seguridad y salud en el trabajo. Si eso no se incluye y es una empresa que maneja contratistas, y se los pongo desde esta perspectiva, empresa de servicios, ¿listo? Y usted va y mira quién es el proveedor de, por ejemplo, el que le arregla los computadores o el que le hace el mantenimiento a los computadores de su empresa. Y es una empresa pequeñita de servicios, ¿listo? Y eso es cualquier X al que usted jamás le ha pedido, ¿cierto? Ni siquiera sabe si está afiliado, no está afiliado, si paga seguridad social y está dentro de su organización, maneja riesgo eléctrico, anda por toda la empresa, ¿listo? Y que el nivel de riesgo es bajo, sí, pero usted debería garantizar que ese tercero, que es un contratista para su organización, que ese tercero cumpla con todos los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ah, que es que si me pongo a pedirle, no sé qué, se me vuelve muy caro el servicio. Sería más costoso en el momento en que usted le toque asumir algún tipo, ¿cierto?, de gasto por no haber preveído de manera anticipada que algo podría ocurrir. Desde aspectos tan simples como ese, o sea, desde puntos tan triviales, porque parecen puntos triviales en la organización, desde ese punto uno garantiza o no que hay una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo cuando efectivamente logra incluir la gestión de contratistas dentro del día a día de seguridad y salud en el trabajo en la organización. ¿Cómo vamos ahí, chicos?
Profe, muy bien. Profe, ¿usted nos va a compartir ese cuadrito? Yo les voy a compartir ese pastelito, yo se los paso. Entonces, miren que es una mezcla, ¿cierto? Entre el requisito, ¿cierto? Es decir, el manual de contratación, pero miren que no es solamente, sí, yo tengo que tener un manual de contratistas. No es solamente que tengo que tener un manual de contratistas, es que dentro de esa gestión del contratista, yo tengo que garantizar que cumplo cada uno de los aspectos que me está pidiendo la norma. Entonces, eso se vuelve un tema de entendimiento y comprensión de cada uno de los requisitos que me aplican en materia de seguridad y salud en el trabajo. Porque miren que no es solamente, como en muchas organizaciones lo hacen, sí, fíjale la seguridad social al contratista, ¿cierto? Ese es uno, pero miren que ese es uno de los requisitos que yo debo tener en cuenta dentro de esa gestión del contratista. Entonces, no es solamente quedarme con lo que yo creo que debo pedirle, sino que la norma es muy explícita o, digamos, es muy tácita en decir, sí, usted tiene que cumplir esto y esto. Entonces, y que eso se evidencie, sobre todo, ¿cierto? Entonces, digamos que usted puede tener documentado qué le pide al contratista, pero usted también tiene que garantizar que eso se evidencie, que eso se cumple. Entonces, no solamente es, venga, yo le entrego al contratista el manual, sino que adicionalmente yo en campo, yo voy y miro, el contratista, los trabajadores tienen dotación, sí o no. Los trabajadores tienen elementos de protección, sí. A esos contratistas les dimos capacitación. No les hemos dado capacitación. Esos contratistas saben cuál es el punto de encuentro, cuál es la alerta, cuál es la alarma, si les pasa algo, a dónde reportan, quién los atiende en caso de una necesidad de primeros auxilios. Entonces, miren que ya en la operatividad o en el día a día es que yo debo demostrar que eso se cumple, más que eso está escrito en un documento, es que eso en el día a día en la organización, efectivamente, eso se cumpla y que efectivamente yo pueda evidenciar y pueda demostrar que el requisito sí lo cumplo, que el requisito sí es demostrable o evidenciable dentro de mi organización. Entonces, ahí les compartiré, ¿cierto? Un documento de trabajo que para mí es muy útil, ¿cierto? O sea, es de esos documentos que me gusta mucho trabajar y es, digamos, como mi pastelito en temas de consulta de requisitos normativos asociados, en este caso con seguridad y salud en el trabajo, porque eso también ustedes lo pueden ver reflejado en la matriz de requisitos legales de la organización, pero digamos que se vuelve mucho más denso en la matriz de requisitos legales, entonces esta es solamente requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo asociado con el decreto 1072. Entonces miren que aquí tienen cada uno de esos requisitos. Y lo que les decía, puede ser que el requisito sea 1 a 1, es decir, si yo vengo y miro, por ejemplo, el diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, solamente hay un numeral dentro de un artículo que me habla de cómo debo de hacer ese diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora. Pero puedo tener también, no solamente 1 a 1, sino que puedo tener 1 a varios. Es decir, que para un requisito puedo tener varios artículos que me pidan o que me definan criterios para cumplir con ese requisito. Entonces, por eso es que este es tan chévere porque me lo resumen por requisito. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, en el tema de la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solamente está lo que debe, ¿cierto? Pues el requisito de que debo contar con una política de seguridad y salud en el trabajo, sino que también está el artículo que me define cuáles son los requisitos que debe tener esa política de seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Que en las obligaciones del empleador con relación a la política en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Me dice que eso debe estar en un documento escrito, ¿sí? Y que ese documento entonces debe estar firmado y divulgado. Entonces miren que acá hay otro requisito y que en el tema de la documentación me dice que esa política, ¿cierto? Me recuerda que esa política tiene que estar firmada por el empleador para que pueda ser válida. Entonces miren que para un mismo requisito tengo 1, 2, 3, 4, digamos como
aspectos que tengo que tener en cuenta que están regados en varios de los requisitos, pero que me dicen específicamente qué debo cumplir en cada uno de ellos. Entonces es una forma muy práctica de uno entender, ¿cierto? Entender esos requisitos, y le facilitan a uno mucho, sobre todo para ustedes que se están familiarizando con este tema del sistema de gestión, para que ustedes se vayan familiarizando un poco con el qué es cada uno de los requisitos, ¿cierto? Entonces la invitación es a que no se queden solamente con el nombre del requisito, ¿cierto? Sino que adicionalmente, pues, ir como a buscar un poquito más sobre cada uno de esos requisitos, porque el cómo lo implemento, digamos que ya son aspectos que, lo que yo les decía ahorita, aspectos que la experiencia en campo son los que le permiten a uno saber, si ya esto lo podemos hacer así, es más fácil si lo hacemos así, lo puedes cumplir de esta manera. Entonces, en la medida que uno los va manejando, y sobre todo que va teniendo claro el qué me piden, ¿cierto? Es decir, qué me pide específicamente el requisito. En ese caso, entonces me dice, que tiene que estar firmado, que tiene que estar publicado, que tiene que estar divulgado. Entonces son, digamos, una integración de cosas que cuando voy a dar cumplimiento al requisito, debo garantizar que se cumplan todos y cada uno de los elementos que se encuentran definidos ahí en ese requisito en particular. Entonces, sí, este se los comparto para que lo puedan tener, ¿sí? Y para que lo vayan manejando y para que lo vayan, como digan por ahí, cacharreando, para que lo vayan consultando y puedan tener un mejor manejo de cada uno de esos requisitos. ¿Qué más tienen por ahí, chicos, que quieran revisar? Profe, una pregunta. Dime. Entonces, bueno, según en el entendido, tiene uno que tener como mucha pericia a la hora de interpretar esas condiciones. ¿Y cómo hace uno para saber qué requisitos debe llevar uno físicamente, un soporte físico o cuál no? Por ejemplo, en el que estábamos viendo ahorita, los contratistas decía que una evaluación a proveedores, una evaluación. Entonces uno dice una evaluación, ¿y cómo se hace eso? ¿Existirá algún formato? ¿O cómo hace uno? La ventaja, digamos, en el tema de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo, digamos que tenemos algo, digamos, importante, y es que creo que en algún momento se los mencioné, creo que en otro de los talleres, es que la norma le define a uno el qué, más no el cómo, ¿cierto? El cómo, digamos que queda como a libre, digamos, criterio de quien lo esté implementando. De ahí a que, pues, digamos, hay muchas formas o múltiples formas de uno dar cumplimiento a un requisito. Lo importante, ¿cierto? Digamos que en este tema, en materia de seguridad y salud en el trabajo, no se les olvide que este tema es un tema, digamos, en el que usted tiene que garantizar que todo lo que usted haga sea evidenciable, ¿cierto? Digamos, eso es una cosa muy importante en temas de seguridad y salud en el trabajo, y es que usted tiene que tratar de que de todo lo que usted haga queden evidencias que den cuenta de que eso se cumple, de que eso se está ejecutando. De ahí hacia adelante, digamos que no hay límites, por decirlo así, ¿cierto? Digamos que desde que usted cumpla con el requisito, es decir, usted lee el requisito, ¿cierto? Lo lee con otro, lo entendimos, ¿cierto? ¿Cómo lo evidencio? Es decir, ¿cómo demuestro que ese requisito se cumple? Siempre eso, o sea, siempre que usted diga, si a mí me preguntan cómo cumple ese requisito, yo tengo cómo responder, tengo cómo evidenciar, tengo cómo demostrar. Entonces, si la respuesta es sí, chuleado. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pues que digamos que como ya hay gente que ya ha recorrido ese camino, ¿cierto? Digamos, hay gente que ya lleva tiempo en esto, entonces usted se va a encontrar formatos, modelos, guías, ¿listo? Por ejemplo, ahora que hablamos de las ARL, ¿cierto? Entonces las ARL tienen una cantidad de herramientas montadas, entonces uno no se va a poner a inventar el agua tibia, ¿cierto? Entonces digamos que
Uno normalmente pregunta, ¿cierto? Ve, ¿quién ya tiene eso? Uno busca, ¿cierto? En la ARL, en internet, antes de uno ponerse a inventar, ¿cierto? Lo que probablemente ya está, lo que ya está hecho. Entonces usted me dice, ay, profe, un perfil sociodemográfico. Entonces por allá me piden un perfil sociodemográfico. Entonces uno dice, ay, entonces no me pongo a inventar. Muy probablemente alguien ya lo aplicó, entonces voy y me fijo, este me parece, aplica o no aplica para mi organización, lo puedo ajustar, entonces tomo como referencia y lo aplico. Entonces digamos que en esto tenemos esa gran, digamos, tenemos esa ventaja de que ya, digamos, hay mucho avance en materia. Lo que pasa es que no es simplemente copiar y pegar, sino que hay que implementarlo a la necesidad o a los, digamos, o a los aspectos que yo considero que me pueden aplicar. ¿Por qué se los digo que es muy útil, pero también hay que ser muy cautelosos con esto? Porque miren, resulta que vamos con el perfil sociodemográfico, ¿cierto? Entonces resulta que usted anualmente tiene que tener una caracterización social y demográfica de su población trabajadora. ¿Listo? Perfecto. Entonces resulta que usted se encontró Lisbeth con Juan Carlos. Y resulta que Juan Carlos trabajaba en una oficina de ingenieros. Y Juan Carlos le dice a Lisbeth, no, imagínate que a mí me fue súper bien, yo apliqué a todos los trabajadores, les mandé un formulario web, ellos me llenaron el formulario, me firmaron el consentimiento de recolección de datos personales y listo, yo saqué eso en un Excel súper fácil, ¿sí? Juan Carlos recogió la información que necesitaba recoger y te dijo, yo te mando el link para que utilices la encuesta. Y resulta que Lisbeth se va para su población trabajadora y resulta que su población trabajadora es analfabeta. Yo voy y caracterizo mi población y resulta que esa gente, a fuerzas de Lidia, sabe firmarle la colilla de pago, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que a ese público usted le va a poder decir, sí, yo les mando el formulario web para que ustedes me llenen los datos y yo recojo la información? Pues ahí se le cae la estrategia, ¿cierto? Lo que para uno funcionó, para el otro puede que no, porque la realidad y el contexto de la organización es totalmente diferente. Entonces, hoy en día existen muchas herramientas, hay muchas ayudas, pero hay que saberlas aplicar y contextualizar en el escenario que uno, pues, que uno realmente le sirve. Me pasó algo muy curioso y fue que, no, uno matado, no que ahora en pandemia, uno que todo virtual, así, no sé qué. Y resulta que una asociación de unos cultivadores había que hacer un trabajo, pues empezaron con el tema pues, de implementar su sistema de gestión. Y sí, usted matado, ¿quién no tiene celular? Todo mundo tiene celular. Usted dijo, no, súper fácil, vea, usted les enseña tal para que la gente le registre. Llegamos al cultivo, ¿cierto? Llegamos al campo. Y entonces resulta que para usted acceder al formulario, usted necesitaba datos. Y entonces usted cree que es que en todo Colombia hay datos. ¿Se acuerdan de los 70.000 millones que se robaron hace poquito? Entonces usted cree que es que en el país hay cobertura de datos en todo el país. Y resulta que yo llego y sin señal. ¿Listo? Y uno por allá en la mitad de la nada, entonces le dice uno, venga, ¿y acá dónde coge la señal? Y le dice, ay, sí, ingeniera, vea, para poder coger la señal hay que subirse a esa montañita que está allá. Entonces vaya, aparece la montañita y que vaya yendo de a uno a que coja la señal para poder usted llegar a la información, porque la estrategia de ir a donde cada uno se cayó, porque en donde cada uno está ubicado, ahí no hay señal de celular. Entonces son un montón, digamos, como de aplicaciones que, como les digo, pues el formulario existe, eso es lo de menos, o sea, pero recójalo o aplíquelo realmente en su organización para que esa información usted la pueda tener disponible. Entonces son ese tipo, digamos, como de hechos que son importantes ir teniendo en cuenta y que en la medida que uno se va metiendo, que va haciendo, que va implementando, es que uno los va encontrando. Pero en esto hay algo muy práctico, pues muy chévere, y es que no es que todo lo tengamos que hacer de la misma forma, ¿no? Usted garantice que cumple el requisito, que ese requisito es evidenciable y implemente, y ya con eso, digamos, puedes garantizar cumplimiento. Profe, o sea que en definitiva la verificación
la verificación es primordial. O sea, nosotros tenemos que siempre estar referenciados en el contexto, no por lo que escuchemos, sino porque tenemos que ir y verificar, estar en el medio como tal. Mirar las hay que untarse, exactamente, hay que untarse. Y esos procesos de auditoría son muy importantes y a eso deberíamos llegar. Hoy nuestros sistemas están, la mayoría, en etapas de planificación y ejecución. Pocas verificaciones se están haciendo en campo. Y a mí me tienen miedo, pues a mí, quien me conoce, incluso pues quien me conoce un poco más allá de, pues, del rol de compartir el conocimiento acá como docentes, me dicen, usted se las pilla todas. Y yo les digo, sí, tengo el palito, o sea, de esas así, como usted puede tener así todo súper preparado. Y tengo el, no sé, o sea, eso se lo va dando uno a la práctica, yo no sé por qué. Ni cómo desarrolla uno la habilidad, no, o sea, no me pregunten cómo, pero uno la va desarrollando. Y digamos que cosas, digamos como que a nadie se le han pasado, que uno dice, pero ¿y cómo no les pasó eso por la mente? Y para mí son demasiado obvias, y es por eso, porque usted tiene que meterse, tiene que untarse, tiene que estar ahí en el día a día, métase con el trabajador, vaya al proceso, digamos, en oficina, el papel todo lo puede, yo siempre lo he dicho, pero cuando usted está directamente en el proceso, allá metido, es donde usted realmente logra evidenciar y logra demostrar. Entonces, a eso deberíamos llegar. O sea, a eso deberíamos llegar, a que eso sea, digamos, como diga, que eso se sostenga solo y que eso funcione tan bien que no necesito preparar una auditoría. Las auditorías no se preparan. Las auditorías, si las cosas están bien hechas, se deberían sostener por sí solas. El problema es que le tememos mucho a esa verificación y esos procesos de verificación hay que también saberlos, digamos, como interpretar. Cuando yo hago unos buenos procesos de verificación y detecto los errores, eso es muy valioso y debo de quitarle el miedo a esos procesos de verificación. Y es preferible que lo hagan, digamos, internamente en la organización y no esperar a que haya una auditoría, por ejemplo, del ministerio o una auditoría de una ARL que pueden tener carácter sancionatorio. Si uno lo hace de manera voluntaria, sin necesidad de esperar a que un tercero le diga que lo tenía que haber hecho, si uno mismo lo hace, se va metiendo en esa tónica de que ese proceso de verificación me va mostrando dónde están las desviaciones y qué debo de mejorar para garantizar que eso funcione. Listo, bueno chicos, eso era lo que tenía como preparado para compartirles el día de hoy. Les comparto en la carpeta, recuerden que tenemos la carpeta compartida en el Drive donde les guardo la presentación con las memorias y les guardo, por ejemplo, este archivo, se los comparto ahí en la carpeta compartida del Drive. Queda la grabación del encuentro. A quienes les debo respuesta por correíto, trataré de responderles mañana para que tengan ahí la información. Y pues chicos, espero verlos el próximo lunes. Aprovecho para desearles una feliz Navidad, que compartan mucho con sus familias, que sea una época para agradecer y pues para disfrutar el espacio y pues nada, muchos buenos deseos para estas fiestas. Profe, gracias, igualmente profe. Para usted. Una feliz Navidad también para usted, profe. Muchas bendiciones. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Una feliz noche para todos, chicos. Profe, Gracias, muchas gracias. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias.